Mi nombre es Wilson Jesús Altos Alchíbar. El tema de mi proyecto es equilibrio en los cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido se define como todo cuerpo ideal cuyas partículas que lo conforman tienen posición relativa y fija cuando se somete a una fuerza o varias fuerzas externas, es decir, que no se deforma. El equilibrio en los cuerpos rígidos define que una partícula o un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de sus resultantes o momentos es igual a cero. Esto quiere decir que no posee ni aceleración lineal ni aceleración angular. Se dice que cuando una partícula está en movimiento con velocidad constante se encuentra en un equilibrio dinámico o de traslación, y que cuando está en reposo se encuentra en un equilibrio estático. Para comprender de mejor manera estos conceptos, realizaré un ejercicio donde podremos comprobar estas definiciones. Bueno, el siguiente ejercicio en el que vamos a explicar la definición del equilibrio de cuerpos rígidos es el siguiente. Dice que pesas de 115, 230 y 517 newtons se colocan sobre una tabla ligera, la cual descansa sobre dos soportes. Lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza que ejercen dichos soportes para que la tabla esté en un equilibrio total. Primero, debemos definir equilibrio total. Para que eso suceda, para que la tabla esté en equilibrio total, debe tener un equilibrio de traslación y un equilibrio de rotación. Es decir, que si se está moviendo, sea constante o que esté en reposo. Para ello, para que esté en equilibrio de traslación, las sumatorias de las fuerzas que actúan en los ejes X y Y deben ser igual a cero. Y en el equilibrio de rotación, la suma de los momentos debe ser igual a cero. Establecemos un marco de referencia, el cual dice que hacia arriba en Y va a ser positivo y hacia la derecha en X va a ser positivo. Y con los momentos que, si es el momento hace girar a la tabla contrario a las manecillas del reloj, es positivo, y si lo hace girar en dirección de las manecillas del reloj va a ser negativo. Como podemos observar en el gráfico, todas las fuerzas que actúan sobre la tabla se dan en el eje Y. No hay ninguna fuerza que actúa en el eje X, por lo tanto no se puede hacer sumatorias de fuerzas en X, ya que es igual a cero. Procedemos a realizar las sumatorias de fuerzas en Y. La primera fuerza que actúa es la fuerza 1, que equivale a 115 newton. Como va hacia abajo, esta fuerza va con signo negativo. La siguiente fuerza es la fuerza Fa, ejercida por el primer soporte, la cual va hacia arriba, por lo tanto va positiva. La segunda es la de 230 newton, que también va negativa, igual que la de 517 newton, ya que estas dos van hacia abajo. Y le añadimos la fuerza Fb del segundo soporte, que como va hacia arriba será positiva. Todo esto igual a cero. La sumatoria de fuerzas nos da un total de menos 862 newton, más Fa más Fb, todo esto debe ser igual a cero. Por ahora no podemos avanzar más ahí, así que procedemos a la suma de los momentos, donde tomamos como punto de reacción el soporte B, ya que es el que está en una esquina, por lo tanto es más conveniente. Entonces tenemos que, para calcular momento, se debe multiplicar la fuerza por la distancia desde el punto de reacción. La primera fuerza es 115 newton, la cual se encuentra a una distancia total de 11.5 metros. La siguiente fuerza es la fuerza A, que aquí está 2 metros menos que la fuerza F1, por lo tanto sería 9.5 metros, que multiplica Fa, ya que no conocemos el valor, más la siguiente fuerza, que es la de 230 newton, que está a una distancia de 5.5 metros. La fuerza F1, que es la fuerza Fa, iría de signo negativo, ya que esta hace girar a la tabla en sentido de las manecillas del reloj. Ahí colocamos la fuerza Fa con negativo, 230 por 5.5 metros y 517 por 2 metros. Todo esto igual a 0. Hacemos las operaciones correspondientes y luego procedemos a despejar A. Luego de despejar A, todas pasan con signos cambiados, ya que están sumando, pasan restando, y menos 9.5 metros, como está multiplicando, pasa a dividir.
con el mismo signo. Realizamos la suma y nos da un total de menos 3.621.5 newton metros dividido para menos 9.5 metros. Se eliminan metros con metros y negativo con negativo se hace positivo. Por lo tanto, al dividir nos da un total de 381.210 newton. Este va a ser el valor de nuestra fuerza A. Para poder encontrar la fuerza del soporte B o la fuerza B, debemos usar la ecuación que encontramos al realizar las sumatorias de fuerzas en Y. Procedemos a reemplazar y tenemos que menos 862 newton más el valor de A, que ya lo encontramos, y el cual es 381.10 newton, más FB. Realizamos la resta y vemos que sale negativo, menos 480.79. Despejamos B y menos 480.79 pasa con signo positivo. Esto quiere decir que la fuerza FB tiene un valor de 480.79 newton. Esto para que la tabla permanezca en un equilibrio total. Entonces procedemos a reemplazar y tenemos que menos 115 newton más el valor de A, que es 381. De FA, que es 381.210 newton, menos 230 newton de la fuerza 2, menos 517 newton de la fuerza 3 y menos 480.79 de la fuerza B. Todo esto igualaba a 0. La suma de los positivos da un total de 862 newtons. Y la suma de los negativos da un total de menos 862 newtons. Al realizar la resta, esto nos da que 0 igual a 0. Esto significa que nuestros valores están correctos y que la tabla permanece en un equilibrio total.